También con el doctor Raúl Chanamé Orbe, decano del Colegio de Abogados de Lima, a propósito de la situación pues creada y vivida el día de ayer en Casma, pero que en general, de alguna manera, está ocurriendo ya pertinazmente en el Perú y de alguna manera opera aquí también una especie de transmisión mediática, ¿no es cierto? Es decir, en todos los países de América Latina, parece mentira, las poblaciones son las que han devenido, porque no hay la suficiente seguridad en tomarse su propia justicia. Es el caso sobre todo flagrante en México, por ejemplo, en Guatemala y en Colombia. Así que vamos avanzando en un sentido negativo. ¿Cómo observa usted las cosas, doctor Raúl Chanamé? Bienvenido. Muy buenos días, Raúl, Cayetana, Guido. Este sería el quinto o sexto intento de linchamiento que se da en el Perú en lo que va del año. Y si pudiésemos hacer un mapa de este tipo de reacciones populares, vamos a encontrar que donde también existe la percepción de impunidad. En el Perú hoy día estamos viviendo dos modelos procesales penales. En algunos lugares se está aplicando el nuevo Código Procesal Penal, que hay que señalarlo objetivamente, tiene un conjunto de ventajas. Una ventaja es que los procesos penales en estos lugares duran entre 5, 6, máximo 8 meses como promedio. Gracias a la oralidad. A la oralidad del sistema que tiene, pero en la mayoría del país, incluyendo Lima, que tiene el 50% de la carga penal, los procesos duran cuanto menos 3 años. Y allí está el sentido de impunidad de las personas. Dicen, acá no hay justicia. Pero yo creo que hay que identificar correctamente esto y plantearnos una política de Estado en relación a la aplicación en Lima del nuevo Código Procesal Penal, que se ha planteado que sea para el siguiente año, pero todavía no se ha dado presupuesto, que es importante para la implementación de este nuevo sistema. Si queremos acometer precisamente y neutralizar estas reacciones populares que no solamente tienen una percepción de inseguridad, sino también una percepción de impunidad, y no tomamos medidas inmediatas... No, y además el hecho de creer pues en la justicia propia. Claro, claro, porque eso significa que el sistema judicial, el Ministerio Público no funciona en nuestro país. Claro, no es solo la policía, ¿no es cierto? Es el fiscal que no acusa o el juez que libera a un delincuente que en la percepción de la población es claramente responsable de un acto que merece sanción. Pero usted va más allá de pedir la aplicación del nuevo Código Procesal Civil Penal en Lima. Usted habla de un shock contra la delincuencia. ¿Qué elementos debería tener ese shock, doctor Chanamé? Guido, si identificamos el tema de la percepción del delito, no han crecido estadísticamente, lo dice las estadísticas del Ministerio Público, no han crecido los hurtos. Lo que se han incrementado son los homicidios, los secuestros, los marcas, el sicariato. Y la percepción de la opinión pública es que el Estado no está haciendo nada ante ello. Pero hay que identificar algunas fortalezas. O sea, hay cosas malas, cierto. Hay fortalezas, cierto. Si vemos el caso Marjorie Keiko, este lamentable suceso de la joven, vemos que ahí ha actuado la policía, el Ministerio Público, muy inteligentemente, y en 72 horas han resuelto un caso que la opinión pública lo percibe como grave y que afecta a la seguridad ciudadana. Entonces, acá hay un tema de inteligencia policial. De 100.000 policías, solo 3.000 policías, el 3%, se está dedicando a este tipo de casos graves y complejos que casi nunca tienen solución. Razón por la cual necesitamos incrementar la policía de investigación criminal. De investigación. Y se decía, no puede estar pues el Estado chuponeando a los adversarios políticos. Necesitamos establecer una policía. Hay un prejuicio contra los sistemas de inteligencia, pero este prejuicio no nos puede hacer perder la guerra, porque el crimen organizado es un crimen altamente sofisticado e inteligente, lo han demostrado. Los marca, es un sistema criminal inteligente, pero a eso tenemos que anteponerle un Estado también inteligente que tenga una policía especializada. Yo creo que... Es decir, ¿usted está de acuerdo con el incremento del presupuesto a la DINI? No, la DINI es... La policía tiene su propio sistema de inteligencia,
Por supuesto que estoy en contra de que se espía a los adversarios políticos, de ninguna manera. Pero en los países donde se está combatiendo adecuadamente a la criminalidad organizada, existe una inteligencia policial muy, muy alta. Entonces necesitamos rescatar el caso que planteo. El caso que planteo es... Pero quizá el ejemplo de Casma vuelva a ser útil. Es decir, este señor que fue asesinado, un comerciante del mercado modelo de Casma, había venido recibiendo amenazas y solicitudes de extorsión. Inteligencia policial tendría que ser capaz de detectar de qué teléfono se hacen esas llamadas, quién, a qué hora, y de detener a los extorsionadores antes de que cometan el crimen. Por supuesto, de eso estamos hablando. Por supuesto, pero para eso necesitaría tener pues sistemas sofisticados de interceptación telefónica, una serie de elementos que hagan posible combatir a este sistema. Lo que ocurre es que hay inercia, no hay actuación y la población reacciona pues violentamente ante esta inacción del Estado para reprimir la delincuencia organizada. Vamos a hacer una pausa. Y continuamos conversando con el doctor Raúl Chanamé Orbe. ¿Tú tenías una pregunta? Sí. Era sobre el tema de percepción de inseguridad ciudadana. Si usted coincidía con el Ministerio del Interior de que se trata de un tema de percepción y no de realidad. Se lo comento porque hoy día salió la noticia de que el Ministerio del Interior estaría gastando recursos para hacer toda una campaña, porque desde su punto de vista, en realidad, los índices de delincuencia no son mayores a los registrados hace 4 o 5 años, sino lo que estamos es frente a un tema de percepción. No es un tema de sensibilidad, fundamentalmente es un tema objetivo, la opinión pública. Los medios informan permanentemente de los actos delictivos que se cometen, muchos graves, por ejemplo este último secuestro que ha habido de un abogado y empresario, muy cruel y no tiene solución porque el Estado no interviene. La opinión pública ante esto reacciona y las encuestas pues señalan que estamos inseguros y este se convierte en el principal tema del país. Hace 20 años el principal tema era la pobreza, el desempleo, y hoy día el principal tema... O la violencia política. O la violencia política, ¿no? El día de hoy pero la si inseguridad... un ministro considera que el tema es de percepción y no de realidad, es motivo de preocupación, porque entonces las medidas que se van a tomar son completamente diferentes frente a alguien que realmente piensa que tenemos un problema real y no un problema de percepción. Va a contratar a psicólogos, a publicistas, en vez de contratar a policías o hacer grandes alianzas con las municipalidades. Ese es un tema que creo que es importante. Las municipalidades deben comprometerse con el tema de seguridad ciudadana. Tenemos cerca de 2.000 municipalidades y muchas de ellas están abocadas a un conjunto de tareas importantes, pero han descuidado el tema de la seguridad ciudadana. Ayer se demostró con el alcalde de Casma que tenía poco conocimiento del tema, que es tema esencial de cualquier localidad donde se necesita que exista la tranquilidad. La municipalidad de Magdalena ha hecho un acto que me parece que hay que valorarlo, el tema de las recompensas. Se han ofrecido 3 recompensas por 3 hechos criminales que ocurrieron en Magdalena y 2 de estos hechos se han solucionado. Hay que buscarles alternativas y los gobiernos municipales tienen que ser aliados. A su vez, ellos poseen al serenazgo. El serenazgo ha demostrado en muchos casos eficiencia. Tenemos que mejorar y empoderar el tema de la seguridad también en los gobiernos locales. Sin duda, pero para eso tiene que haber colaboración con la policía. Usted ha hecho mención a la especialización, en verdad, que van adquiriendo los grupos de criminales e ilegales. Y otro aspecto que también debería preocuparnos en ese nivel es cuál es la especialización en el nivel jurídico, en el nivel de colegios de abogados, en el nivel de Poder Judicial, en fin, ya ha mencionado usted algunas cosas, porque en definitiva ahí también nos falta información y la población tiene la sospecha de que en realidad
hay una gran especialización para favorecer al delito, en todos los trámites, en todos los juicios, en todas las condenas, etcétera. ¿Qué cosas, como colegio de abogados, que se está reclamando también que pueda intervenir en todas estas tareas con respecto a la lucha contra la inseguridad ciudadana, qué cosas se está viendo desde el colegio de abogados con respecto al comportamiento y el contagio que en todos los niveles del Poder Judicial, desde abajo hacia arriba, parecen estar presentes? Sí, como institución nosotros el año pasado hemos hecho una evaluación de jueces y fiscales que ha sido muy exitosa, y en esta evaluación el 30% de los jueces han sido descalificados por sus resoluciones que no están regladas al derecho, por el trato que tienen con los justiciables y por una serie de razones que evidencian de alguna manera la crisis que ocurre en el sistema judicial. Nosotros también como abogados también hemos hecho una modificación del Código de Ética para sancionar también las inconductas profesionales. En este momento, el año pasado, han sido procesados, somos 60.000 miembros en la orden, y han sido procesados cerca de 900 abogados que han tenido denuncias por inconductas profesionales. De ellos, cerca del 25% han sido sancionados. El colegio también identifica que hay problemas de corrupción, de inconducta, que internamente hay que combatir. Pero lo grave no está en el colegio. Muchos, por ejemplo, escuché que un congresista dijo que el problema eran los abogados. El problema no somos los abogados tenemos la obligación profesional de defender, incluso aquel que comete delitos. Incluso aquel que comete delitos tiene el derecho a ser defendido por un profesional del derecho que tiene que garantizar que se respete el debido proceso a los... Claro, yo hago referencia sobre todo al sistema judicial. Sí, el sistema tiene deficiencias en formación. Hemos visto, por ejemplo, recientes resoluciones de habeas corpus que han merecido pues una crítica mayoritaria, y eso nos identifica que algunos jueces no están suficientemente capacitados para identificar los temas constitucionales que son tan especiales y tan especializados. Pero también hay algún abogado que presenta ese recurso de amparo o de habeas corpus ante un juez, sabiendo que o por falta de especialización o por otro tipo de razones va a fallar en el sentido que le conviene a su cliente. Guido, tú sabes que los abogados en general, podemos pedir hasta la luna, porque el derecho nos permite que tengamos pretensiones subjetivas extremas. Me voy a un caso extremo, pero un juez pues no va a amparar una idea descabellada. O sea, mucho depende de la calidad y la capacidad del juez. Muchas veces la excusa es la sobrecarga procesal. Entonces un juez dice, ¿qué voy a hacer yo con 3.000 causas? No puedo dedicarme a ser puntilloso en cada causa. Entonces hay un problema estructural que hay que resolverlo, porque si no resolvemos el tema estructural, la percepción de inseguridad se va a incrementar mucho más. Muy bien, doctor Raúl Chanamea Urbe, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias, Cayetana. 8:46 de la mañana, una pausa.